un grupo de personas de diferentes edades, octogenarios, que le preocupa la situación que vive el país, que aún trabajan y producen, Enriquillo, Plutarco, Berto y otros exalescentes como nosotros, entendimos que hemos creado unas generaciones como con mucha facilidad y no se dan cuenta que la vida se templa. Entonces, hemos querido juntarnos con estos jóvenes, con estos medianos, en épocas que están diciendo que los hombres no nacen hombres y que las mujeres no nacen mujeres, que cualquier hombre puede cambiar de sexo, que se ha disminuido la población de familia de Europa, de Estados Unidos, porque los pájaros no paren. Entonces nosotros hemos creído que hay que conversar con la gente para respetar a los que eligen un sexo diferente, pero no llevarlos a una inclinación que cambien su origen. Tenemos aquí hoy a Berto. Berto es una persona de 86 años que hace 61 años abandonó su profesión, sus amores, y se fue a vivir bajo una lluvia de agua y de balas. Entonces esa experiencia de ese hombre que ha vivido tanto y sigue mirando a los ojos a cualquiera, nosotros hemos vivido hoy que se cumplen 61 años del levantamiento guerrillero de aquí de Barahona, donde hubieron 3 batistas, hubo gente de Villa, de San Juan, de Barahona. Entonces Berto es el único militante que queda aquí en Barahona. Berto, se lo dejamos al maestro que tiene una función especial. Pero este es un encuentro esto es una peña para hablar de cosas de nuestra historia. Yo creo que una de las grandes cosas que se ha hecho con este país y otros países han sido desarmados, pieza por pieza. Nos han matado nuestras tradiciones, nos han puesto un manto negro para que no veamos nuestros hombres, para que no veamos el valor de las cosas. Eso que decía David ahorita, de llegar a un niño y decirle que usted nace, después usted coge sucesos, esto no es más que una política malvada, para que la gente no luche, para que la gente no se levante. Y es triste, eso es muy triste, porque hay tantos absurdos que uno ve. Entonces, una de las grandes cosas que tenemos es que los grandes acontecimientos históricos, estos son pueblos ricos en historia, la historia sirve de ejemplo. Entonces, han querido borrar la historia de este país. El acontecimiento del que vamos a hablar hoy, el alzamiento en las montañas de Enriquillo, es un acontecimiento histórico inigualable. Probablemente en América Latina y en ningún otro país haya tanta riqueza cultural e histórica como en este país nuestro, pero entonces se han encargado de que esas cosas pasen desapercibidas, para que nadie tome ejemplo de ellas. Usted ve un bandido en la calle y ve un hombre de talento, pero es la misma cosa, porque eso es lo que quieren hacernos aparentar, que neguemos otros valores. Y una sociedad sin valores es como una hoja que arrebata el viento, no sabe dónde va. Por eso usted ve ahora aquí en estos pueblos tantos muchachos. Usted sale a la calle de noche, temprano, porque no se puede salir de noche, si sale después de las 9 te atracan. Tantos atracos, y ustedes dando muchachos, hombres jóvenes, pidiendo en la calle para comprar. Dame 10 cheles, ¿qué te va a hacer con 10 centavos, hermano? Bueno, porque le están vendiendo hasta 10 pesos de droga, de marihuana, de pendejadas de esas. Y entonces, esa es la sociedad que han querido edificarnos a nosotros. Y yo pienso que este tipo de encuentros sirve para crear una especie de contrapoder, para decir a la gente que no, que eso no es así, que hay gente que tiene valores, que estos pueblos no han logrado nada que no sea con lucha. Porque esa época de Berto, de Ángel Luis, de Lilo Co, esa época es una época rica, pero muy rica, pero de eso nadie habla, de eso nadie escribe, porque ese es el propósito, o sea, que eso pase desapercibido y que sobre lo que hay, eso se edifique, porque ahora nadie quiere luchar por nadie tiene principio, ahora un vagabundo y un hombre serio son la misma cosa, un delincuente y un hombre serio son la misma cosa. Ahora eso es lo que se quiere hacer, porque es para postrar a estos pueblos. Como me dijo un amigo una vez, que él fue en Estados Unidos a un lugar
donde todos los que estaban andan mirando para arriba y mirando para abajo y caminando para atrás, porque ahí ese lugar los llevan, los consumen fentanilo, una droga que los pone así. Entonces, ellos no usan esa droga, no usan otro tipo de droga, una droga mental, psicológica. Por eso hay que hablar, por eso las dictaduras persiguen las peñas, la gente que se reúne. Cuando la gente se reúne, la gente habla, y de 3 hombres reunidos surgen ideas y se critica el sistema y se crean movimientos. Y por eso Trujillo no quería que la gente se juntara, porque la gente cuando se junta habla, surgen movimientos, surgen cosas. Entonces nosotros debemos recuperar esos espacios. Y yo quiero felicitar a David porque se ha preocupado por eso. La actividad de la Universidad de José Martí, yo se la conté una vez a un ecuatoriano. Digo, oye, pero eso no es un acontecimiento cualquiera. Que José Martí estuvo en Barahona, en el pueblo de Barahona, porque él está casado con un muchacho de aquí de Barahona. Y le expliqué y le di un recorte de periódico viejísimo. Me dice, pero bueno, pero esta gente no son fáciles. Eso no se dice. Digo, claro que no, porque José vino a buscar apoyo para liberar a Cuba. Entonces esos ejemplos no le convienen a los que dependan el poder. Y así usted va buscando acontecimientos históricos grandes que sucedieron aquí, que nadie habla de ellos. Nadie habla de eso. Bueno, pero esa es la misión de los que tienen el poder, de los que lo ejercen, que no se hable de eso para que no haya ejemplos. Ellos no pueden erradicar Duarte y no pueden erradicar a esos patriotas porque esa gente se sembraron en el corazón de la patria. Quisieran agarrar a Manolo Tavares y ese grupo de hombres y borrarlos, enquitrillarlos, quemar todos los libros que me hablan de ellos. Pero ya esa gente son parte de las esencias de la patria, es imposible. Así que por eso uno se siente contento, ¿verdad?, de que haya gente todavía que participe, que venga a estas cosas. A estas cosas hay que invitar a la juventud, para que la juventud sepa que este es un pueblo rico en historia, que este pueblo se independizó luchando a fuego, a sangre y fuego, que a nosotros no nos han dado nunca nada y que a nadie le dan nada nunca, que es luchando, es trabajando, es denunciando. Yo le digo a muchos muchachos ahora que esto es un instrumento para uno decir muchas cosas, este disparate, esta cosita, que si usted lo coge para andar bloqueando, se va a volver loco con él. Pero si usted lo coge para usted decir las cosas que están malas, para denunciar los bandidos, para edificar una opinión pública coherente, eso es una creación revolucionaria, dependiendo del uso que usted le dé. Esta tarde tenemos muchos barahoneros aquí, personas de Duvergé, gente buena, gente con historia, y tenemos la posibilidad de oír a Berto. Berto, como todos los seres humanos, yo espero que dure siquiera 50 años más. Un día no lo vamos a tener. Pero cuando usted analiza la historia de Berto Batista, usted sabe que está frente a un hombre que hubo donde había que estar y cuando hubo que estar. Porque hay muchos que han estado y cuando han oído los primeros tiros, cuando han visto el peligro, se han ido. Berto no se ha ido nunca. Berto siempre ha estado con nosotros, aportando, hablando, diciendo, orientando a la gente, educando a la gente, y es un trabajo duro, porque es todo un sistema que tiene estas cosas así, pero esto es yo lo considero, para mí esto es una gloria de los barahoneros, de las pocas que nos quedan, porque el tiempo es incansable, el tiempo es incisivo, y cada día que pasa, decía Vargas Vila, que cada día que pasa, el hombre se va muriendo y ni siquiera se da cuenta, porque estamos supuestos a durar un límite de tiempo en que nuestras fuerzas se agotan. Entonces, lo que hay de historia, nosotros tenemos que mantener eso firme, tenemos que restaurarlo, no podemos dejar que se numere. Este acontecimiento no puede ser este encuentro no puede ser una cosa sencilla. Eso hay que rescatarlo todos los años, porque hay que crear una especie de contrapoder. Hay que decirle, no hay otras voces, hay otras cosas, no es así. Nosotros tenemos otra verdad, que es la verdad de lo que sucedió, porque no fue fácil. Hoy no tenemos a Teseo, no tenemos a Ángel Luis, tenemos a Berto, y tanta gente, esa gente que se sacrificó, a los hermanos Capel de San Juan, que vinieron aquí solo para que aquí hubiera democracia, para que hubiera un país de respeto. Hoy no están con nosotros. Pero ni siquiera los que escriben historia hablan de eso ya. Pero este pequeño grupo, yo pienso que debe continuar recreando esas historias,
porque la juventud que está creciendo tiene que saber que este no es un pueblo que lo crearon ayer. Estos pueblos, este país, aquí se liberaron luchas por la liberación de este país, para que este país sea diferente, lucha seria. Y esos hombres fueron quienes la encabezaron. Por eso yo me permito, sobremanera, gozoso dentro de mí, presentar aquí esta tarde a Berto, un agente de primer orden en la democratización del país. A veces yo veo que se hacen aquí muchos reconocimientos. Digo, pero ¿por qué el Estado Dominicano, que debería estar en eso, no va ubicando en los pueblos esos hombres? Aquí hay calles que usted pone, que tienen nombre de gente que avergüenza en las calles. Pero ese es el sistema, eso es así. A ellos les conviene levantar lo que ellos representan. Vamos a escuchar a Berto esta tarde. Berto es un abogado además eso brillante, un ciudadano ejemplar, un hombre que ha vivido en Barahona siempre. Bueno, cuando estuvo exiliado, ¿verdad? No sé si otras veces, y si ha viajado para conocer, por cultura, pero siempre ha querido estar aquí. No es de los barahoneros, aquí hay cientos de barahoneros que se hicieron ricos aquí, están en la capital, cuando tú le hablas de Barahona, te dicen, bueno, pero tengo años que no voy a Barahona. Pero Berto siempre ha estado con nosotros, ha luchado con nosotros, y es un gran ejemplo de un barahonero digno. Así que lo presento, doctor, para que usted nos narre su experiencia y que recreemos esas glorias, esas luchas, esas hazañas que levantaron aquella vez el pueblo de Barahona y que son la savia que va a alimentar a los que habrán un día de levantar este pueblo hasta el estrellato. Ya ustedes escucharon mi nombre, Enrique Batista Gómez, y me apodan Berto. Es muy importante hacer hincapié en la palabra de bienvenido, porque la historia de los pueblos es para enseñársela al pueblo y no para ocultársela. Y aquí el método histórico que tenemos de estudio es el método del ocultamiento, de decir una cosa por otra, porque el respetable que fue el que realizó los hechos, el protagonista, es una persona de poder y lo usa muy arbitrariamente. Entonces no podemos decir la historia porque hay un temor generalizado de que se toman represalias por los hechos que hacen avanzar la sociedad. Nos referimos a esos hechos que hacen avanzar la sociedad, que la hacen cambiar de modo de vivir y la hacen, la despiertan para que vea la realidad de otra manera. En este caso, nosotros no podemos dejar de mencionar el periodo en que ganó las elecciones el profesor Juan Bosch, el año 1962, el 20 de diciembre, que había una confrontación de sectores sociales que dieron por resultado la elección del profesor Bosch. Esa prédica del profesor Bosch, que era una enseñanza pública gratuita, porque el hombre es un gran maestro, hizo que la población despertara de su sueño eterno o de su sueño narcotizado que había en la sociedad. Porque los que dirigían la sociedad en aquella época, los hechos fundamentales no se los comunicaban a la sociedad, sino las cosas triviales. Y en ese ambiente de cosas triviales fue que nos levantamos nosotros y hemos estado descubriendo, leyendo libros de grandes maestros, que las cosas no son como nos las decían en la infancia, que hay que trabajar
para producir el sustento de la familia, que los salarios deben ser justos para que la sociedad se desarrolle, para que el individuo haga acopio de las buenas costumbres y del respeto al prójimo, del respeto al vecino, del respeto a la población en general. Entonces, ese periodo, el periodo en que subió a la presidencia el profesor Juan Bosch por el voto popular, porque la sociedad entendió que ese debía ser el presidente en ese momento, porque había una desorientación espectacular, vamos a decir, en la población. Y el profesor Juan Bosch vino orientando y la gente fue comprendiendo que los criterios que expresaba el profesor Juan Bosch eran criterios prácticos y que debíamos nosotros hacer acopio de ellos para cambiar de conducta. Entonces, gana las elecciones el 20 de febrero del año 1962, gobierna 7 meses dando clases por la radio todos los días y proponiendo cambios fundamentales en la vida nacional. Y tenía el obstáculo de que grupos reaccionarios y dirigidos por personas egoístas se oponían a todo eso. Yo me acuerdo que aquí había un fiscal, cuando ganó Juan Bosch nombró a Manuel González Félix, que le dicen Manuel Justico, que era maestro y director, y ese era el fiscal. Y aquel grupo de fascinerosos estaba armado y controlaba Barahona, capitaneado por el doctor Tomás Alcibiades Espinosa Costa y su pandilla. Entonces esa gente, cuando uno le decía al fiscal, pero esa gente hay que meterlos presos, decía, no, porque no me lo ha dicho el procurador, pero tú no tienes que hablar con el procurador para someter a los que están violando la ley. Y no hizo nada porque tenía temor. Y no solamente temor de que le dieran, sino que había muchos riquitos, como se decía, metidos en la pandilla. Y entonces esos riquitos, la gente como vive en un vecindario menesteroso, vamos a decir, en esa época la gente recibía servicios, pero los que daban los servicios también los acaliñaban. Y ese temor tenía el pueblo de Barahona o el pueblo dominicano, ¿tú me entiendes?, de enfrentar a esas personas. Y se pasó un periodo grande hasta que le dieron un golpe de Estado al profesor Juan Bosch, porque habló de reformas sociales, habló de modificación de la vida nacional, con medidas que tomaría inmediatamente, y las fue tomando, pero esas medidas no tuvieron vigencia, porque la oligarquía, es decir, los de arriba, los ricos, que se han hecho ricos fáciles, porque ya ustedes ven el ejemplo en la actualidad, cómo es que se hace rico la gente. Cada gobierno es una enseñanza para la población, positiva o negativa. Juan Bosch era muy positivo y chocó con un gran espectro de habitantes egoístas de la República Dominicana. Y eso fueron los que trabajaron para destituirlo de la presidencia, porque las medidas y las leyes que estaba proponiendo eran nocivas a su interés y nocivas a su estabilidad social. La Constitución del 1963, que se puso inmediatamente en ejercicio de aprobación, no se llegó a aprobar
como se sometió al Congreso. ¿Por qué? Porque tenía muchísimas conquistas que arruinarían al rico fácil. Y esa Constitución tenía todos los derechos ciudadanos y la forma de practicar esos derechos de parte del Estado. El respeto al trabajo del hombre de acuerdo con la Constitución y la justicia que había que tener con el hombre trabajador. Y al hombre faltoso tenía también su sanción y su mención en la Constitución del 1963. Esa situación de cambio que se estaba produciendo, pues lo juntó todos los malos, y con el propósito de ir trabajando para destituir al profesor Juan Bosch, porque el profesor Juan Bosch venía con ideas extrañas para la sociedad, como lo oí yo de un sermón en una iglesia, que Juan Bosch era como un enviado de Satanás para perturbar la tranquilidad del pueblo dominicano. Todo el débil de personalidad la consiguió esa debilidad en su casa, y cuando sale afuera se aprovechan de él. Y el que es fuerte también la aprendió en su casa, y entonces vive cometiendo desmanes contra la sociedad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una buena escuela que corrija los males que tiene el crecimiento del intelecto de una persona, porque el maestro lo que hace es tratar de corregir esas desviaciones que tiene el alumno, pero para eso es la escuela. Usted no puede tener un maestro dormilón, usted no puede tener un maestro que se pase las noches bebiendo romo y con la resaca va a la clase. Ese es un maestro que no produce, porque el trabajo del maestro es crear los valores que necesita la sociedad para progresar. Y si usted es un maestro borracho, un maestro loco. Un mal ejemplo. Sí, por eso en la Secretaría de Educación hay unos reglamentos. El maestro tiene que estar bien vestido. ¿Para qué? Para que el alumno vaya tomando conocimiento de cómo debe andar la gente en la calle. Entonces, todo eso lo previó la Constitución del 1965 y otras cosas más. Se inventan mecanismos para enriquecerse. Bueno, esos eran los dueños del país, y las palabras de ellos eran oídas, pero las palabras de los humildes trabajadores y de personas modestas no se oía. Entonces, todo eso tenía, ese era el contenido de la Constitución a grandes rasgos. No sé qué pasa con los poetas de ahora, porque antes habían poetas que se fijaban en la actitud del pueblo, en la actitud de los personajes, como Beto Batista, un productor, y el poeta Ramón Emilio Jiménez dijo: vive en la santa paz de su conuco, entregado al amor de la cosecha, bailando siempre con mujer bien hecha, luchando siempre con el mal tabuco. Heredero de indio, en el bauruco, abrirse sabe redentora brecha, guarda con redención la heroica fecha que se inmortalizó con el trabuco. Mas, si la fuerza de bandera extraña en horas de dolor la suya empaña, alza la frente que lavó el sudor. Se olvida de la siembra, se desentiende de la buena hembra y se bate en el campo del honor.
embarazada.